Bueno, es importantísimo, yo creo, aquí que hagamos un repaso completo de cuál va a ser la situación de los hogares, de los ciudadanos que se enfrenten a la reposición de su vehículo. Un hogar que se enfrenta a la reposición de su vehículo, evidentemente, la primera aportación que tiene, como hemos dicho anteriormente, es esa indemnización por parte del consorcio de seguros. La indemnización por parte del consorcio en materia de vehículos está aumentada un 20% con respecto a las tablas, con respecto a anteriores ocasiones. Esto lo que está suponiendo es que la indemnización media, por ahora, de todos los vehículos que han sido ya pagados por parte del consorcio son de 8.000 euros. Esta es la indemnización media que están teniendo los ciudadanos. A estos 8.000 euros se le pondrá por encima la ayuda que tienen que recibir dependiendo del coche que quieran comprar. Si es un vehículo nuevo de combustión, como decía usted, serán 5.000 euros adicionales. Es decir, los ciudadanos partirán de esa indemnización más esos 5.000 euros para hacer frente al pago de un vehículo nuevo o un vehículo usado, ya sea de combustión o ya sea eléctrico. Y este es el punto de partida que esperamos que ayude a los ciudadanos, como decía, a reponer ese stock de vehículos que ha sido dañado y en gran parte destruido, y que lo haga de la manera más rápida posible para que puedan retomar su actividad diaria, pero también su actividad profesional, esperamos, en las próximas semanas.